Segundo bloque de Enfocados y seguimos con Gabriel Rafart acá en esta mesa charlando un poquito de no solamente de lo que fueron las elecciones, sino también del MPN. En tu libro has salvado una frase que tiene que ver con que Sovich fue un accidente, ¿no? Le has sacado a la luz esa frase y te pregunto qué pasa con Figueroa si Sovich fue un accidente. Bueno, estamos... primero ya no es, digamos, así como Sovich no era un accidente en el momento en que, digamos, los viejos APAC lo señalaron, Figueroa ya no es un accidente. No es un accidente porque yo marco nuevamente el episodio del 2018. Digamos, ese desafío que él plantea a su propio gobernador era algo novedoso al interior del partido. En general había, digamos, una lógica, diríamos, de acuerdo, por el cual se esperaba un turno al menos, pero es cierto que para esos años el propio Figueroa toma experiencias que ya estaban en marcha en otras provincias. Bueno, el partido provincial sí, es un único partido exitoso a escala provincial, con un sello propio, pero en su origen es peronista, y con ciertos comportamientos propios del peronismo. Y en otras provincias gobernadas por los peronistas, muchos vicegobernadores en ejercicio desafiaban a sus gobernadores y se divorciaban, y después le competían en elecciones internas partidarias. Esto, bueno, llegó a Neuquén en ese fin del 2018. Bueno, ya con esto marca que Figueroa no es un accidente. Y no lo va a ser. No lo va a hacer porque es un actor con mucha voluntad, un actor con expectativas para un ciclo al menos de 8 años, de una gobernación y una segunda que, sabiendo y conociendo que nuestra trama constitucional, pero también tanto en provincias como en nación, nos habla siempre de liderazgos de 8 años y no de 4, o sea, no interrumpidos por un solo momento, que es lo que se ha dado en la provincia, digamos. Y esto creo que le da un tiempo de vida muy importante, que por supuesto todo depende de un conjunto de factores, pero el factor personal está presente. Te preguntaba por Sovich, no te preguntaba por Sovich, pero te hacía referencia a Sovich. Pienso, se estará relamiendo ahora, ¿no? Más allá de que estuvo en las sombras, por la derrota de Zapac, porque estaban últimamente bastante tensionados. Digamos, bueno, uno no conoce tampoco cómo es el ocaso de un líder político, de aquel que marcó una época muy importante para el partido provincial. Pero no nos olvidemos que, así como en el 91 generó muchas expectativas, sobre todo hay un actor que acompaña a Figueroa y formó parte de aquel momento, que es el Mapo, o sea, una línea interna. Hoy con muchos dirigentes añosos, eso es cierto, pero que, digamos, que comenzaron a tomar distancia del propio Jorge Zapac y en aquel momento también tomaron distancia de Jorge Sovich. Y de hecho terminaron defraudados por aquel, sobre todo en esa idea de restaurar un estado de bienestar, la democratización del partido, de muchas otras cuestiones que a principios de los 90 parecían parte de un horizonte de expectativa y sin embargo defraudó el Sovich de aquel momento, de la misma manera que volvió a reunir potencia electoral y sumar nuevos socios en el 99 y en su ciclo ya más prolongado hasta el 2007. ¿Qué pasará con Figueroa en esto? Porque siempre, digamos, hay quienes asuman, una expectativa positiva y en poco tiempo, depende del recorrido, del itinerario que tome este dirigente, en la política concreta puede también generar puede defraudar, ¿no es cierto? O sea, puede defraudar a Figueroa. Te pregunté si era el fin del MPN, no le das cierta continuidad, hay que ver, también me dijiste, pero ¿es el fin del zapajismo? Yo creo que sí. Yo marco al menos 3 épocas muy claras. Como decíamos hoy, el zapajismo de los primeros y fundadores, el sovichismo y este zapajismo de la segunda generación. Yo creo que es la última. Digamos, y es razonable que sea la última, porque hay ciclos que no pueden durar tanto tiempo. Y además son ciclos que si hubieran marcado una impronta en términos
de la historia propiamente dicha. Fijémonos, digamos, lo que ha pasado con los dos ciclos anteriores, aquel que correspondió a los Zapag mayores. El propio Figueroa se monta sobre ese ciclo y habla en nombre de la historia. Sovich marcó distancia de ese ciclo y hoy, ¿cuál es el único que los que quedan de esos dos ciclos, ¿no es cierto? El de la voz de Zapag, por ser uno de ellos, y el de Figueroa montando, ¿no es cierto?, sobre aquel pasado. Bueno, creo que este segundo no tiene, o tiene poco propio como para marcar la distancia. Y aún más, se lleva una derrota. Puede marcar un ciclo, sí, largo, de 2 gobiernos, 2 más, 2 en manos de Jorge Zapag, 2 en manos de Gutiérrez, de las familias tradicionales, pero llega a este momento de derrota. O sea, ¿qué es lo que va el historiador a trabajar más adelante? ¿Por qué perdió el MPN? Es cierto que también va a trabajar por qué ganó tantas elecciones, pero en este momento va a tener que trabajar eso, y en el momento donde hay el tándem Gutiérrez-Zapag es el más fuerte. ¿Y Guaidó? ¿Qué rol va a ser? ¿El capitán de los caídos o va a ser como Ramón Díaz en el fútbol que dice yo no tengo nada que ver con esto, no me fui a la B, digamos? ¿Qué va a hacer? ¿Va a marcar distancia de los que perdieron o solo? Bueno, hay que entender también el MPN, el partido provincial, como un sistema de partes, un sistema con muchas partes. De hecho, ahora hay una parte nueva, que es la que vence, que es llamado comunidad, con eso. Pero por fuera de ese actor que se presenta externo, pero hacia el interior nosotros tenemos el partido de la ciudad, o sea, el movimiento popular de la ciudad, el movimiento popular, hay que decir, del interior y de algunas localidades muy fuertes, y el movimiento popular de los petroleros, un movimiento popular neuquino de los petroleros, que tiene una participación muy, muy importante. Y yo creo que en estos 3 actores hay uno que tiene proyección, tiene mayor proyección, que es por varias cuestiones, pero sobre todo por el peso electoral de la ciudad de Neuquén, y mayormente porque la ciudad de Neuquén puede mostrarse a sí misma como el punto nodal de la modernización de Neuquén. Y lo está mostrando. Es cierto que la experiencia de Guaidó no se ha montado sola, sino que viene allí una trayectoria que hace desde los gobiernos contrarios al MPN, los 3 gobiernos de Quiroga, 4 gobiernos de Quiroga, ¿no es cierto? Y el intermedio de Farisano. O sea, un ciclo largo. Pero él se ha montado sobre y tiene una carrera, pero es cierto que tiene una carrera que por ahora se limita a un periodo más. Claro, coincide que el final de ese periodo es el periodo en que tendrá que plebiscitar su gestión. Entonces, bueno, pero puede esperar. Tiene la oportunidad pero de esperar. En el llano se pierde mucho. ¿Cómo? En el llano se pierde mucho. Puede ser, pero no sabemos. Sí. Pensemos que Figueroa sí salió al llano, pero fue electo diputado nacional, y desde allí también construyó uno de sus recursos, que yo creo que además de la capacidad de liderazgo personal, la voluntad, pero el recurso de establecer contacto, conexiones y vínculos con estructuras de poder a escala local, pero también a escala nacional, y por qué no Guaidó pueda seguir ese mismo camino. O sea, el MPN todavía tiene un camino por ahora recuperar en su lucha por o eventualmente regresar a la gobernación como sello propio, pero también tiene la escena federal que recuperar. No nos olvidemos que hoy el partido provincial prácticamente se ha quedado sin legisladores, tanto en las 5 bancas a diputado nacional como en las 3 bancas a senador nacional. Y varias de esas piezas han sido pertenecientes al propio partido, inclusive a la propia familiar. Silvia Zapag, Lucila Krexel, entre otros. Bien, y sé que no se puede hablar de traiciones en la política, o hay que, por lo menos hay que poner comillas, ¿no? Pero para que se den estas elecciones, ¿hubo traiciones dentro del MPN en algún lado? ¿Suena sospechosa esa diferencia con Guaidó en la capital neuquina, la cantidad de votos? Suena sospechosa, pero nosotros
todos sabíamos que había un registro de indecisos muy alto. Los punteros del partido provincial dicen, yo tenía mi registro y sabía lo que me iban a votar. Pero tenía ese otro registro de los indecisos, de quienes no me iban a votar, pero tampoco iban a votar a Figueroa ni a ninguna otra oferta. Bueno, yo que estoy conforme con el registro propio. Aquellos que me dijeron que iban a votar, votaron. Y aquellos otros no. Yo creo que ahí había un segmento que ya tenía decidido el voto. Era un voto que buscaba alterar el orden de las cosas. Y efectivamente ese voto se iba a encarrilar hacia algún lugar. Y hoy la oferta más importante, en ese momento la oferta más importante la ofrecía Figueroa. Y muchos pasaron por alto su prosapia, ¿no es cierto?, su historia, su recorrido dentro del partido. Pero sí que les quedó allí en claro que era el único desafiante. Y había por ahí, bueno, el camino del voto útil, eso tan mentado siempre, pero que estaba allí. Traidores. Bueno, es una figura que el propio partido no la pudo ni siquiera trabajar porque caducan la afiliación del propio Figueroa, porque se afilia y construye un partido nuevo y se modifica el estatuto, pero eso pasó desapercibido prácticamente. Y para el militante que está desconforme con el partido, con la conducción de los azules, Figueroa era un hombre más del MP. Era un hombre más. Bueno, muchas gracias. Nos quedamos sin tiempo. Gracias por nutrirnos tanto de no solamente historia, sino de lo que puede llegar a venir en el MPN y en la provincia de Neuquén. Muchas gracias a ustedes. Bueno, así pasaba Gabriel Rafart, historiador, docente, también autor del libro El MPN y los otros. Me quedo investigador por ahí también. Bueno, nos vemos la semana que viene en Enfocados. Recordá que la realidad cambia, depende del foco con el que la mires.